están, hermanos? Una vez más volvemos a reencontrarnos con ustedes a través de este medio para abrir y estudiar la palabra de nuestro Dios. Este es tu canal de estudios bíblicos que dimos a llamar La Biblia Habla. En este canal solo tratamos de exaltar la verdad bíblica de acuerdo como está, sin quitar ni agregar ni poner poner ninguna intención que no sea la que ha sido registrada en el libro sagrado. Estamos estudiando acerca de la bestia espantosa y terrible y de ese cuerno pequeño. Y hoy cerraremos el estudio al ver lo que hizo este cuerno pequeño durante un periodo de la historia de este mundo. Y para eso utilizaremos la palabra de nuestro Dios con algunos comentarios del espíritu de profecía, que no son para hacer doctrina, sino que es para ampliar la luz que emana de la Biblia, ¿verdad? Para poder tener mayor nitidez de lo que estamos hablando. Aunque la Biblia ya es específica por sí misma, el espíritu de profecía, desarrolla un poquito más extenso esto. No vamos a extendernos mucho, simplemente vamos a ampliar un poco lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Muy bien, vamos entonces a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea. Gracias a todos aquellos que se han suscrito. Te pedimos que ores por nosotros y si quieres que oremos por ti, si tienes problemas, dificultades, pues comenta los videos. No pongas específicamente tu problema, pero sí, si quieres que oremos por ti, lo haremos. Muy agrado será hecho entonces. Muy bien, vamos entonces a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración para así comenzar el estudio en esta hora. Cariñoso Señor que estás en los cielos, una vez más, Padre, nos ponemos a tus pies para que tú dirijas tu palabra, sea la que nos hable en estos momentos y sea la exaltada en este estudio. Quita de nosotros todo prejuicio, todo, Señor Dios, ideas propias para que tú seas el que dirija y el que lleve por el camino de tu palabra el estudio en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia, danos entendimiento sobre todas las cosas, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, el título del estudio que cerrará esta serie acerca del cuerno pequeño y de la bestia espantosa y terrible, de Apocalipsis 13 y de Daniel capítulo 7, entonces cerraremos el estudio con una organización sedienta de sangre. Para eso vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en capítulo 7 del libro de Daniel, en donde Daniel venía desarrollando este tema, y en el versículo 24 notemos la explicación que el ángel le da. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Eso lo hemos visto. Tiempos y medio tiempo son 1260 años literales de la historia de este mundo. Vimos también qué fecha fue el que comenzó su reinado. En el 538 se extendió hasta 1798 y eso es lo que vamos a analizar. Este periodo ahora vamos a analizar todo lo que ha hecho para cumplir esta profecía que es la que estamos leyendo de Daniel 7, 24 y 25. Y para eso vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué caracterizó la historia del poder político religioso que ostentó la supremacía durante 1260 años?
Vamos a ver qué nos dice Jesús a través de Mateo 24, 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Notemos lo que nos dice el Maestro en esta predicación maravillosa. Mateo 24, 21 y 22. Dice así: porque habrá entonces grande conflicto, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni lo será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús hablaba de que había grande aflicción en este periodo, habría una grande aflicción, ¿verdad? Y notemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis 13, 7. Dice lo que escribió el revelador Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También les fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gentes. O sea, una organización sedienta de sangre. Se le dio poder para hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes fueron entonces los santos? Pues aquellos que se mantuvieron fieles en la palabra de Dios. Esta organización se autoadjudicó ser el único pueblo de Dios sobre la tierra. Hasta aún hoy día dicen ser la Iglesia Apostólica, que vienen de los apóstoles, pero resulta que niegan todo lo que predicaban los apóstoles. Y no solamente eso, crearon un poder espectacular en la Edad Media, y eso es lo que nos hablará el espíritu de profecía. Vayamos entonces a leer lo que nos dice el espíritu de profecía, remontándonos a la historia. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 59. En el siglo XIII se estableció la más terrible de todas las máquinas del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas forjó con los líderes de la jerarquía papal en sus concilios secretos. Satanás y sus ángeles controlaban las mentes de los hombres malvados, mientras que un ángel de Dios invisible en medio de ellos estaba en pie, tomando el temible registro de los inicuos decretos y estableciendo la historia de hechos demasiado horribles para parecer ante los ojos humanos. ¿Se dan cuenta? Durante el siglo XIII se estableció la más terrible máquina devastadora, que se llamó la Inquisición. Allí se mataban a los herejes, a los supuestos herejes, a las brujas, a los judíos, ¿verdad?, a los homosexuales. Pero no solamente se persiguieron a esta gente, sino también a aquellos que tenían una Biblia. Aquellos que tenían Biblia eran masacrados porque eran herejes. Terrible el poder que dominó y predominó durante estos años en la historia del mundo. Muy bien, esto estaba en el Conflicto de los Siglos, página 59. Segunda pregunta: ¿qué pasó con el poder al final de los 1260 años o en 1798? Vayamos entonces a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13, versículo 3? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, este poder recibiría una herida mortal, pero la herida mortal hubo de ser sanada. ¿Dónde dice eso? Versículo 10. Vayamos al versículo 10. Y dice la palabra del Señor: el que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo muera. Así que esta es la paciencia y la fe de los santos. Los santos esperaban que ese periodo se acortara, y Dios tuvo misericordia y se acortó.
1260 años duró el terrible suplicio de aquellos que querían obedecer a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia y de acuerdo con lo que había dejado Dios establecido en su palabra. Fueron terribles esos años. Esa máquina machacadora y trituradora que fue la Inquisición hizo estragos en el mundo conocido hasta entonces en Europa. Terribles. Y si usted va a algunos de los países de habla hispana que tienen museos históricos, vean lo que hicieron los museos históricos, lo que tienen registrados, los elementos de tortura que usaban los supuestos predicadores de Dios, de los movimientos, sobre todo de la Gran Inquisición, los movimientos inquisidores. Qué casualidad que los que dirigían estos movimientos inquisidores eran especialmente los seguidores de Loyola. Los seguidores de Loyola eran los que más eran acérrimos en ese movimiento que se llamó la Inquisición. Los jesuitas, los que supuestamente venían a evangelizar a los indios aquí. Sin embargo, los masacraron, los humillaron, violaban a sus mujeres adelante de ellos, hicieron destrozos y estragos, pero no solamente con eso, sino con el pueblo de Dios. Aquellos fieles, los valdenses, los albigenses, que tenían que ir a recluirse en las montañas, a esconderse en las montañas porque les quitaron sus pertenencias, sus vidas, masacraban a sus hijos y a sus mujeres delante de ellos. Fue terrible, mis hermanos. Ese periodo de 1260 años fue terrible. Si las persecuciones romanas, imperiales, fueron malas, las persecuciones papales fueron terribles, peores. Quisieron exterminar a todos los que tenían una Biblia por pensar diferente. Aquí cerramos el estudio entonces de esta bestia y este cuerno pequeño. Pero así como tuvo una herida mortal, esa herida mortal será sanada. Cuando se le quitan los territorios, pierde su poder político y ya no tiene poder para dominar a los reyes de la tierra en ese momento. Pero se le volverá a dar poder. Se le volverá a dar poder. Y eso lo estudiaremos en otro estudio mucho más adelante, y veremos qué es lo que hará este poder, sobre todo con los santos que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 13. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y los santos son llamados aquellos que guardan los mandamientos de Dios, son llamados santos. Ojalá que podamos pertenecer al grupo de los santos, aunque no la van a pasar nada bien. Pero el Señor cuidará de sus hijos. Que Dios te acompañe y te bendiga. Que puedas tú ser parte de ese grupo de santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aunque padecerán persecuciones. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos entonces a la última pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nos confrontemos a las atrocidades de otros supuestos creyentes? ¿Por qué? Porque son creyentes. Son creyentes. Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 12, y con este texto terminaremos el estudio de hoy.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice una cosa muy interesante. Muy interesante. También todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo aquello que quiera vivir piamente padecerá persecución. No haré comentarios a este texto, pero analízalo. Si tú quieres obedecer al Señor, padecerás persecuciones. Pero el Señor te llamará santo. Que Dios te bendiga, te guarde. Vamos a terminar con una oración. Hemos cerrado aquí el estudio de el papado o de la bestia de Apocalipsis 13 y del cuerno pequeño, que es exactamente lo mismo. Vamos entonces a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque nos has abierto a través de las páginas de tu palabra nuestros ojos. Tú nos llamas santos aquellos que tratamos de obedecer tus mandamientos, aquellos que guardan tu palabra, las palabras de tu ley, son llamados santos para ti. Ayúdanos a ser santos, genuinos, en tus manos, contigo, con tu poder, para ser santificados en ti, Señor, y no por nuestro criterio. Te pedimos que tú dirijas nuestras vidas, que hagas, Señor Dios, con nosotros, de acuerdo con tu voluntad. Por los méritos de Cristo Jesús, oramos, pidiéndote la bendición para cada uno de los que siguen este canal y aquellos que ven este estudio. En Jesús descansamos y en Él oramos, y por sus méritos confiamos en que pueda llegar esta oración hasta el trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor pueda llamarte santo a ti, porque guarda sus mandamientos. Y en Él descansamos para que eso pueda ser en este santo sábado. Porque uno de los mandamientos es, acuérdate del sábado para santificarlo. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo grande y lo llevo en mi corazón. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.